En la vastedad de los 7 mares, donde las olas susurran antiguas leyendas, se alzan los nombres de los piratas más temidos que jamás hayan existido. Estos seres de las aguas, con corazones tan oscuros como las profundidades abisales, forjaron imperios sobre barcos piratas, desafiando los mares y escribiendo su historia con sangre y oro. Desde las aguas tempestuosas del Caribe hasta los confines misteriosos del lejano Oriente, navegaremos a través de la vida de 5 piratas cuya fama trasciende en la historia. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y regálame un like. Para ti es gratis, pero para mí significa mucho. Número 1. William Kidd. Si bien es cierto que hasta hoy no se sabe a ciencia cierta ni el lugar ni la fecha de su nacimiento, algunos aseguran que William Kidd nació alrededor de 1655 en Dundee, Escocia. William, desde pequeño, tuvo grandes atributos como marinero. Se notaba que la sangre de su padre corría por sus venas, al ser este hijo del reconocido capitán John Kidd. En 1689, mientras William viajaba rumbo al Caribe, él y otros tripulantes, cansados de acatar órdenes del capitán Jean Fantin, decidieron amotinarse y apoderarse del control del navío. Luego de esto, los tripulantes decidieron nombrar a William Kidd como capitán de la nave, ya que, gracias a su astucia y liderazgo, habían logrado lo imposible. Al principio, la tripulación se sentía muy a gusto con William, pero con el tiempo, Kidd fue convirtiéndose en un hombre oscuro y arrogante, ganándose fama de capitán cruel y despiadado debido a los duros castigos que infligía a sus hombres, lo que propició diversos amotinamientos y numerosas deserciones. Estos actos de crueldad pronto fueron dados a conocer por testigos y prisioneros, y los rumores de que Kidd estaba relacionado con la piratería se difundieron con rapidez. Durante la Guerra de los 9 años, Kidd se convirtió en corsario de la Marina Británica, hasta que en 1691 se estableció en Nueva York, donde se casó con Sarah Bradley, una joven y rica de la nobleza británica. De regreso a Nueva York, Kidd se enteró de que era buscado por el delito de piratería y enterró parte de sus riquezas en las Islas Gardiner, cerca de East Hampton, en Nueva York, esperando poder recuperarlas más tarde. En 1699, Kidd fue conducido a Boston bajo falsas promesas de clemencia por parte del gobernador Bellomont, pero todo fue una trampa y fue arrestado y encarcelado en una mazmorra. Un año más tarde, el corsario fue trasladado a Inglaterra, donde lo juzgaron por piratería y por el asesinato de un tripulante. William fue interrogado frente al Parlamento británico, donde fue declarado culpable. Kidd no estuvo de acuerdo con esto y decidió escribirle al rey Guillermo III pidiéndole clemencia, la cual fue rechazada. Finalmente, fue colgado el 23 de mayo de 1701. Se cuenta que, a la hora de ser ahorcado, su soga se rompió y el verdugo tuvo que reemplazarla. Luego de su muerte, su cuerpo fue expuesto a orillas del río Támesis durante 3 años, como escarmiento a todo aquel que quisiera seguir sus pasos. Número 2. Charles Vane. Aunque se sabe muy poco sobre los primeros años de vida de Vane, algunos historiadores cuentan que llegó a Port Royal, Jamaica, durante la Guerra de Sucesión Española entre 1714 y 1716, donde más tarde se trasladó a la isla de Nassau, Bahamas, comenzando así sus primeros pasos como pirata. Vane rápidamente se distinguió por su habilidad para eludir y enfrentar a la Marina Real. Su barco, el Ranger, era tanto su fortaleza como su trono, desde donde desafiaba las leyes y hacía temblar a los corazones más valientes. Vane se caracterizaba por ser un hombre de principios y no arrodillarse frente a la corona. Tanto fue su orgullo y arrogancia que llegó a rechazar el perdón ofrecido por el rey a los piratas, ganándose así el respeto y la admiración de sus iguales. Sin embargo, la naturaleza implacable de Vane también sembraba discordia. Su negativa a enfrentar a un barco de guerra francés provocó un motín dentro de su tripulación, el cual fue liderado por su propia mano derecha, Jack Rackham, lo que marcó el principio del fin de su reinado en el mar. Vane fue capturado y encarcelado en Port Royal, donde gracias al destino logró escapar durante un terremoto que devastó la ciudad. Tras recuperar su libertad, Vane continuó su vida de piratería,
pero la fortuna ya no estaba de su lado. Finalmente, fue capturado de nuevo y llevado a juicio en Jamaica, donde fue condenado a muerte. Su legado, sin embargo, va más allá de su final en la horca. Charles Vane permanece en la historia como uno de los piratas más indómitos y desafiantes, un hombre que vivió y murió según sus propias reglas, desafiando hasta el último aliento los confines de su mundo, en busca de las sombras que dejó Barba Negra en las aguas del Caribe. Número 3. Jack Rackham. Jack Rackham, apodado como Calico Jack, nació en las Islas Británicas a principios del siglo XVIII. Desde muy joven, Calico soñaba con la aventura de navegar por los mares en busca de riquezas y libertad, pero no fue hasta su mayoría de edad cuando decidió lanzarse al mar. Sus inicios fueron bajo el mando de Charles Vane, un capitán tan despiadado como el océano mismo. Sin embargo, Rackham anhelaba algo más que la cruel tiranía de Vane. Ansiaba una vida de aventura bajo sus propios términos. Harto de la arrogancia y la crueldad de Vane, decidió desafiarlo y tomar el control total del navío, marcando así el inicio de su leyenda. El apodo de Calico proviene de su preferencia por vestir chaquetas y pantalones hechos de calicó, un tipo de tela de algodón, generalmente estampada con diseños vivos y coloridos. Este apodo se convirtió en un sello de su personalidad dentro del mundo de la piratería, un mundo donde los apodos a menudo reflejaban tanto las características físicas como sus rasgos de personalidad. Calico Jack no era el pirata más temido por su ferocidad, sino por su astucia y el carisma con el que lideraba a su tripulación. Fue pionero en una era donde la piratería estaba dominada tanto por el ingenio como por la espada. Sin embargo, su fama también se debe a su asociación con dos de las mujeres piratas más famosas de la historia, Anne Bonny y Mary Read. Juntos, formaron un trío inigualable que desafió las convenciones y persiguió la libertad en el vasto lienzo del Caribe. Finalmente, el gobernador de Jamaica, harto de que Calico Jack se saliera con la suya, decidió contratar al experto cazador de piratas, el capitán Barnett, quien, después de una ardua persecución por los mares, logró atrapar a Rackham. Muchos creen que Calico pudo haber tratado de negociar y firmar un pacto de rendición con el gobernador para que concediera clemencia a Anne y a Mary. Verdad o no, ambas consiguieron escapar de la horca alegando estar embarazadas. Jack Rackham y sus hombres fueron juzgados en Spanish Town el 16 de noviembre de 1721, sentenciados como culpables de piratería y ahorcados al día siguiente. Número 4. Zheng Shi. Zheng Shi, más conocida como Qing Shi, se erigió desde los humildes orígenes de la prostitución y el robo en Cantón, China, hasta convertirse en la pirata más exitosa del siglo XIX. Su vida tomó un giro dramático cuando conoció al capitán pirata Zheng Yi en 1801, quien la secuestró, pero terminó casándose con ella bajo la condición de que compartieran el mando y los botines a partes iguales. Esta alianza no solo selló su unión matrimonial, sino que también cimentó el inicio de una de las confederaciones piratas más poderosas de la historia, controlando eventualmente más de 400 barcos y 70.000 marineros. Tras la muerte de Zheng Yi en 1807, Qing Shi asumió el liderazgo total, imponiendo un código de leyes estricto y fortaleciendo su poder al casarse con su hijo adoptivo, Chang Bao. Bajo su mando, la Confederación Pirata se expandió, abarcando el comercio desde Corea hasta Malasia y estableciendo un sistema de pasaportes para el comercio de sal, protegiendo sus rutas de cualquier intervención gubernamental. A pesar de los esfuerzos del emperador chino y la ayuda de las armadas inglesa y portuguesa, el gobierno se vio obligado a ofrecer amnistía a Qing Shi y su flota. Ella aceptó, garantizando su indulto y el de sus seguidores, retirándose así con una fortuna considerable. Qing Shi volvió a Cantón, donde pasó sus últimos días dirigiendo un burdel y una casa de apuestas, dejando tras de sí un legado de audacia y poder que desafió las expectativas de su género y su tiempo hasta su fallecimiento en 1844 a la edad de 69 años. Número 5. Barba Negra. En las embravecidas aguas del Caribe, donde el horizonte se mezcla con leyendas,
surgió una figura cuya sola mención helaba la sangre de marineros y gobernantes por igual. Su nombre era Edward Teach, más conocido como Barba Negra, el pirata más temido de su época. Su apariencia era tan formidable como su reputación. Teach poseía una espesa barba oscura, la cual le daba honor a su apodo, y se la entrelazaba con mechas encendidas que le conferían un aspecto demoníaco en la batalla. Nacido en los sombríos confines de Inglaterra a finales del siglo XVII, Teach se adentró en el mundo de la piratería tras desertar de la Marina Real. Su ascenso fue meteórico, apoderándose de un imponente navío llamado el Queen Anne's Revenge, con el que sembró el terror en el Atlántico. Su estrategia no solo se basaba en la fuerza bruta, sino también en la astucia y el conocimiento del mar, los cuales le facilitaron evadir capturas y tender emboscadas a sus enemigos. Durante la Edad Dorada de la piratería, Barba Negra se convirtió en una figura central, participando en saqueos de riquezas que eran transportadas desde América hacia Europa. Su fama se cimentó en audaces abordajes y una despiadada eficiencia, pero también en un inesperado sentido del espectáculo. Algunos historiadores cuentan que antes de entrar en combate, ataba mechas encendidas en su barba y cabello, creando un aura de fuego que infundía terror absoluto en el corazón de sus enemigos. Sin embargo, a pesar de ser Barba Negra uno de los piratas más temidos de los 7 mares, su final no sería muy distinto al de sus semejantes, ya que, en 1718, una expedición británica puso fin a su reinado frente a las costas de Carolina del Norte. La batalla fue feroz. Teach luchó con la furia de un hombre poseído, pero finalmente cayó, dejando tras de sí un legado envuelto en mito y misterio. Su historia, entretejida con hilos de verdad y ficción, sigue fascinando a quienes se atreven a mirar más allá. Si no te has suscrito aún, este es el momento de hacerlo, ya que así no te perderás futuros videos. Nos vemos en la próxima aventura.